Muy bien, hermanos. Continuamos con Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a ubicar allí la porción de texto, el versículo 1 al 7. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Como bien decía Alejandro, pudimos terminar la porción de texto anterior que estaba allí en el capítulo 2, versículo 9 al 15. Luego de varias semanas pudimos finalizar con ese pasaje donde Pablo dedica una porción interesante de su carta para tratar el tema de la mujer en la iglesia, su forma de conducirse dentro de la iglesia, su forma de vestirse, su lugar. Vimos muchos asuntos que tienen que ver con el orden, ¿no es cierto? Del diseño, de la creación, etc. Y Pablo va a ordenar ahí algunas cosas. Y ustedes se deben acordar seguramente que yo la semana pasada les dije que el versículo 15, hoy va a pasar algo parecido, pero la semana pasada nos concentramos en el versículo 15 y yo les decía que está considerado como uno de los pasajes más complejos de las cartas pastorales. Hay textos en la Escritura que tienen cierta complejidad, ya sea por la traducción, por el tema que se viene tratando, en fin. Bueno, eso es lo que pasaba con el versículo 15 de nuestra porción pasada. Y el pasaje que nosotros tenemos por delante ahora, podríamos decir que no es tan complejo, porque la realidad es que es muy claro. Ahora lo van a ver, vamos a leer 7 versículos que son muy claros, es contundente lo que Pablo dice allí. Pero sí debemos nosotros prestar una cuidadosa atención por la cantidad de información que hay. Es un pasaje claro, pero hay demasiada información que es esencial para la Iglesia de Cristo, que es esencial para nosotros. Esa porción de texto no la vamos a poder terminar hoy, vamos seguramente a desarrollarla durante algunos domingos, pero lo que Pablo hace, antes de leer el pasaje, lo que Pablo hace es comenzar con otro tema que aparentemente está desvinculado del tema anterior, aparentemente, pero vamos a ver que no es así porque tiene mucha relación con lo que él viene tratando en el capítulo anterior, que era precisamente el desorden y este tema de las mujeres, ¿no es cierto? Este problema que se había suscitado en la iglesia a raíz de la falsa enseñanza, los falsos pastores y el rol preponderante que querían tomar las mujeres. Entonces nos vamos a dar cuenta que tiene relación. Parece otro tema, pero no, está vinculado a lo que él ya viene tratando. Nosotros vimos que Pablo deja establecido claramente que la mujer no puede formar parte del liderazgo de una iglesia. Ese concepto de mujer pastora no existe, vimos, desde la perspectiva bíblica. Pero eso, y esto es importante, eso no significa que todos los hombres, o cualquier hombre, sería la expresión correcta, puede ser pastor. O sea, está claro el lugar de la mujer, entonces, ¿qué significa? ¿Que todos los hombres pueden ser pastor? No necesariamente. Pablo va a dejar claro que no cualquier hombre puede ser pastor. Y ahí entra la importancia, la relevancia del capítulo 3 de Primera de Timoteo, que comienza hablando con los requisitos del pastor y con los requisitos del diácono, otro de los oficios importantes dentro de la Iglesia de Cristo. Y nosotros ya hemos visto eso también los días miércoles, cuando nos reunimos ahí a estudiar la confesión. Lo que va a hacer el apóstol Pablo ahora en nuestro pasaje es enfatizar que solamente aquellos que han sido llamados y calificados por Dios deben ejercer, deben ocupar el pastorado de la iglesia. Ese es el énfasis de todo el pasaje que nosotros vamos a leer ahora. Solamente, repito, aquellos que han sido llamados y calificados por Dios. Esas son las personas que deben calificar para el pastorado de la iglesia. Dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También, dice el verso 7, es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cerramos ahí el texto
de esta noche. No vamos a llegar a ver todo el contenido, como les dije antes. Hay mucha información que merece ser profundizada. Pero nosotros vemos claramente, nosotros observamos así en una primera impresión que tenemos del pasaje, que Pablo le está dando una importancia bastante profunda al oficio pastoral. O sea, él está dando una relevancia que se observa a lo largo de todo el texto y que hay un interés claramente definido en el apóstol de que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, Timoteo en primer lugar y la iglesia en su conjunto, hay un interés del apóstol Pablo en que esta enseñanza, estas instrucciones, se las tenga muy presentes. ¿Por qué? Porque Pablo le está dando la tarea a Timoteo de ordenar serios problemas que había en esta iglesia. ¿Y cómo nosotros podemos identificar que Pablo le está dando una importancia profunda al tema? Por esa expresión con la que comienza el pasaje, palabra fiel. Curiosamente, no ocurre lo que dice en el capítulo 1, donde él usa la misma expresión que dice palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Bueno, en este caso solamente se usa esa frase, palabra fiel. Esa expresión, esa frase es como la introducción de una serie de verdades profundas. Esa sería la idea, que el apóstol está por enseñar. Y ustedes se van a dar cuenta, si llegamos a estudiar las cartas pastorales, estas dos cartas y la carta a Tito, que es una frase exclusiva de las cartas pastorales. Es una frase exclusiva del apóstol Pablo cuando dedica estas cartas, estas epístolas. Cada vez que Pablo usa esa expresión palabra fiel, es porque lo que sigue a continuación son enseñanzas muy, muy importantes, a los cuales toda la atención de la iglesia, toda la reverencia de la iglesia, de los destinatarios originales y 2000 años después aún de nosotros, toda nuestra atención tiene que estar puesta ahí. En este caso, esa expresión palabra fiel es una introducción de las verdades profundas que se van a decir en cuanto al oficio pastoral, al ministerio pastoral. Y un equivalente para entender esa expresión que encontramos en el Nuevo Testamento, en la carta, de Pablo, un equivalente de eso sería esa frase que nosotros leemos en los evangelios cuando el Señor Jesucristo hablaba. Él decía, de cierto os digo, es una frase muy común que encontramos en el Nuevo Testamento, y cuando el Señor Jesucristo decía esto, sus discípulos, los oyentes, el que tenga oídos, oiga. O sea, tenía que estar muy atento porque se venía verdades muy profundas que el Señor seguramente iba a mencionar acerca del reino de Dios, acerca del Evangelio, acerca de su vida, su ministerio, su misión en el mundo, etc. La instrucción que sigue a continuación de esta frase en nuestro pasaje no debe ser tomada a la ligera por la iglesia de Éfeso. Por eso es que él está enfatizando la importancia del tema. Porque la idea no era que esta iglesia lo tome como una enseñanza más, ¿no? Sino que en virtud de lo que él está enseñando y las instrucciones que va a dar, esta iglesia actúe y comience a ordenar, principalmente el pastor que era Timoteo. Estas instrucciones que fueron dadas en el primer siglo tienen enorme vigencia, hermanos, en nuestros días. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que a medida que avancemos, vamos a ver cuán importante es entender que estos son los parámetros bíblicos para ordenar a una persona, para reconocer a una persona en el ministerio pastoral. Y repito, son instrucciones que datan del primer siglo, pero tienen total vigencia, como toda la Escritura, por supuesto. Pero bien decía Alejandro hoy, hay temas complejos, hay versículos complejos, es así, toda la Escritura es relevante, hay textos que son un poco más complejos que otros, pero todo es relevante hace 2000 años atrás y 2000 años después. ¿Por qué es tan importante una porción de texto como esta? Ya sea para ordenar al pastorado o para que el pastor se evalúe, ¿no es cierto? En cada momento, en cada etapa de su ministerio, continuamente se esté evaluando cómo está su vida, cómo está su ministerio en la iglesia, para que toda la iglesia también se evalúe, porque hoy nos vamos a dar cuenta que las instrucciones, en realidad no tanto hoy, sino a medida que avancemos, nos vamos a dar cuenta que las instrucciones claramente son aplicables no solamente al pastor, sino a todos los hombres de la iglesia, y aún las mujeres, salvando algunos detalles, algunos requisitos puntuales, que serán 2 o 3,
pero aún las mujeres se pueden evaluar con las instrucciones que Pablo va a dar. Esa fue la intención original, por lo cual es la intención en el día de hoy. Fíjense que lo interesante de Pablo es que antes de empezar a tocar las calificaciones o los requisitos para el ministerio pastoral, Pablo habla del anhelo, del deseo que debe tener todo hombre llamado por Dios para ejercer el pastorado. Él habla de un deseo en el texto, allí en el versículo 1. Hoy solamente vamos a poder ver el versículo 1 porque lo vamos a desmenuzar un poco. Pero fíjense que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y es muy curioso que esa palabra anhelar significa, escuchen esto, significa literalmente extenderse o extender la mano con el propósito de alcanzar algo. Esa es la idea detrás de la palabra original. Es como cuando uno está trabajando, está haciendo algo o algún tipo de esfuerzo para alcanzar algo. Esa sería la idea. Da la idea de un trabajo, de un esfuerzo que hacemos para obtener lo que deseamos. Y esa palabra anhelar también puede traducirse como aspiración. Es como cuando alguien aspira a algo. Si alguno aspira al cargo de obispo, dice la Biblia de las Américas, por ejemplo. Lo traduce de esa forma. Y quiero hacer una aclaración que me parece sumamente importante. Cuando la Biblia habla de un obispo, de un pastor o de un anciano, está hablando exactamente de la misma persona. Está hablando del mismo oficio. Yo sé que algunos lo saben, pero nunca está de más hacer este tipo de aclaraciones. La Biblia dice que el pastor es el obispo y a la vez es el anciano de la iglesia. Esa es la idea detrás de esos términos. Son tres palabras que son intercambiables, podríamos decir. O sea, son tres palabras griegas diferentes, pero tienen el mismo significado. Tienen un significado exacto porque designan a la misma persona en la iglesia de Cristo. Si ustedes ven textos que hablan de anciano, de obispo, pastor, es la misma persona en el cuerpo de Cristo. Y es una aclaración interesante porque es muy común ver que las iglesias que no son bíblicas, iglesias que no son sanas, le asignan a cada una de estas identificaciones una especie de jerarquía o una escala jerárquica. Y eso es antibíblico. Tal vez donde el pastor, bueno, hoy el pastor es lo más menospreciado, o el rótulo, la identificación de pastor. Es muy común ver eso en esas congregaciones donde son pentecostales o carismáticos, etc. Nosotros vemos que continuamente se inventan nombres o posiciones, que eso es claramente antibíblico. Como que no hay que darse cuenta que eso es falso, pero aún en otra iglesia donde no predominan esas doctrinas pentecostales o carismáticas, pero no dejan de ser iglesias que no son sanas, aún ahí también hay una interpretación jerárquica, donde el pastor tal vez es el eslabón más bajo y hay un obispo o un supervisor, porque básicamente significa eso la palabra griega. Entonces se cree esas cosas y claramente eso es antibíblico, hermanos. Nosotros lo entendemos porque la Biblia lo enseña y porque la historia, a lo largo de toda la historia de la iglesia, se enseña que pastor, obispo, anciano es el mismo rol, la misma identificación. Hecha esa aclaración, vemos que Pablo está diciendo en nuestro texto que si alguien desea ser pastor de la iglesia, ser obispo, ser anciano, esa aspiración no es mala en sí mismo, sino todo lo contrario. Esa persona, dice Pablo, que está deseando algo bueno, está anhelando algo bueno. Y la palabra griega que se traduce como deseo, buena obra desea, en varios pasajes del Nuevo Testamento se traduce negativamente esa misma palabra. Por ejemplo, se traduce como concupiscencia, esa palabra que se usa acá, en varias partes del Nuevo Testamento. Y nosotros sabemos que esa palabra concupiscencia es ese fuerte deseo que tenemos las personas hacia el pecado. Cuando encontramos en la Escritura que se nos habla de concupiscencia, son ese anhelo profundo, ese deseo que tenemos hacia lo malo. De eso nos habla esa palabra. Y lo que Pablo está diciendo básicamente es que con esa misma intensidad, con ese mismo deseo tan profundo, el hombre debe desear el ministerio, debe anhelar el ministerio pastoral. Con esa misma intensidad que a veces anhelamos otras cosas que son pecaminosas, esa es la idea detrás. Es un deseo fuerte e intenso que experimenta el hombre que anhela el pastorado. Esa sería la idea detrás de esa palabra.
Y fíjense qué interesante en relación a esto, en relación a este deseo fuerte que debe experimentar el hombre que es llamado al pastorado. Fíjense qué interesante lo que dice la Escritura. Hay una advertencia tremenda. En Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere indolentemente. Eso es negligencia. La palabra indolente habla de alguien negligente. Dice, maldito el que hiciere indolentemente o negligentemente la obra de Jehová. La lenguaje actual dice, maldito sea el que de mala gana haga lo que yo le ordene. El mismo texto, Jeremías 48:10. La Nueva Traducción Viviente dice, malditos los que se rehúsan a hacer el trabajo del Señor. Es tremendo. Dios está maldiciendo a un hombre que está trabajando en la obra del Señor de manera negligente. Eso es lo que nos dice la Biblia, eso es lo que nos dice la Escritura. Dios maldice a aquellos que trabajan de manera negligente en el oficio pastoral, en la obra de Dios. Aquellos que trabajan simplemente porque es un trabajo, porque no saben otra cosa que hacer y son pastores o son nombrados pastores, o simplemente porque lo metieron ahí a hacer algo. Ahora vamos a hablar acerca de las motivaciones incorrectas por lo cual algunos entran al pastorado. Dice el Señor, maldito el que hiciere indolentemente mi obra, el que esté trabajando negligentemente. El hombre, hermanos y hermanas, principalmente hermanos, hombres, el hombre debe anhelar, debe desear el ministerio. Nosotros en nuestra iglesia tenemos que tener hombres que deseen el ministerio. La aspiración de ser pastor debería estar presente, escuchen esto, hermanos hombres, en todo creyente, en todo hombre de la iglesia. La aspiración, el deseo, el anhelo de ser pastor tiene que estar presente en la mente y en el corazón de todo hombre de esta iglesia y de todas las iglesias sanas del mundo. Y yo tengo una pregunta para hacerles. ¿Qué aspiración puede ser más alta para un hombre creyente que ser llamado a servir a su Señor que murió en la cruz del Calvario? A mí este texto me trastornó la cabeza, hermano. Porque yo me pregunto, ¿qué aspiración? Les pregunto a los hermanos, ¿qué aspiración puede ser más alta? ¿Qué deseo puede ser más grande que desear servir a Cristo? Servir a aquel que murió por vos en la cruz del Calvario. ¿Hay algo más alto que eso? Es la pregunta que yo les dejo a todos, a toda la iglesia, pero principalmente allá, a los hombres. No somos muchos, pero somos buenos. Así dice el dicho. En el capítulo 1, hermano, en el capítulo 1 de nuestra carta, Pablo, nosotros ya lo vimos, él está alentando a Timoteo a que él siga, que él lleve adelante esa labor, esa tarea de mandar, de erradicar la falsa enseñanza de la iglesia, que confronte a los falsos maestros. Pero ¿qué vimos nosotros? Que Timoteo aparentemente era un hombre tímido y parece ser que cuando él vio las dificultades que había en Éfeso, todos los problemas que había, parece ser como que su ánimo empezó a decaer, ¿no es cierto? Y Pablo tiene que alentarlo, Pablo tiene que enchufarle ahí una dosis de energía bíblica, de teología bíblica. Él lo alienta y en el versículo 18 del capítulo 1 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Esa es la inyección que Pablo está dando a Timoteo. Dice, milites por ella la buena milicia. Pablo le está diciendo que el ministerio pastoral no es fácil, es una batalla, es una guerra, es una lucha. Pero es la buena milicia. Es la batalla más noble. Es la única guerra, la única lucha que puede ser calificado como buena. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Es una batalla excelente, es una batalla noble, es la idea. Yo tenía una aplicación en relación a esto. Todos los hombres, todos luchamos continuamente, hablando del hombre, particularmente del varón. Todos los hombres luchan todos los días. Los hombres luchan por tener el sustento y lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando veíamos la mujer en el hogar, el hombre fuera del hogar. Luchan por tener el sustento, luchan para vivir una vida cómoda. Los hombres luchan para tener un nombre, luchan para tener prestigio, para tener bienes materiales, para ganar dinero. Luchan continuamente, se levantan y salen a luchar en esta vida por un montón de cosas. Ahora,
Pablo está diciendo que la única lucha, le está diciendo a Timoteo, la única lucha que vale la pena, la única lucha que es noble o excelente, Timoteo, es la lucha ministerial, es la lucha que se desata en la obra del ministerio. Es la lucha que vos tenés que hacer allí en Éfeso. Y yo pensaba, digo, si esa es la única lucha noble que existe en el mundo, por lo que plantea Pablo, o la más noble de todas, porque es necesario y es fundamental trabajar y luchar por cosas nobles también, pero Pablo está diciendo, esa es la más noble de todas, es la batalla que vale la pena luchar. La aspiración a pelear esa batalla es el anhelo más noble que un hombre puede tener. Es el deseo más grande que un hombre puede desear, sentir en la iglesia de Cristo. Y otra pregunta para los hombres. ¿Cuál es tu aspiración hoy? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus deseos más profundos? Porque a la luz del texto bíblico nosotros tenemos que evaluar cuáles son nuestros deseos más profundos, nuestros anhelos más profundos. ¿Por qué? Porque nuestras aspiraciones, nuestros deseos, por lo que se mueve nuestro corazón, eso revela dónde estamos parados. Nuestras aspiraciones revelan dónde está nuestro tesoro. Las cosas que nosotros anhelamos más profundamente revelan dónde está el tesoro de nuestro corazón. Y lo dice la Escritura, Mateo 6, versículo 21, donde está vuestro tesoro, allí también va a estar tu corazón. Repito, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Y qué es un tesoro? Es algo que yo aprecio, es algo que yo valoro, es algo por lo cual yo me dedico. Yo hasta estoy dispuesto a perder la vida probablemente por un tesoro. Y yo he notado acá, si un hombre de nuestra iglesia, escuchen esto, si un hombre de nuestra iglesia ama, valora o estima el reino de Dios por encima de todas las cosas, ese hombre no puede desear más nada en su vida que ser llamado por Dios al ministerio. No hay otra cosa que pueda desear. Si hay un hombre que ama y valora el reino de Dios, ese hombre va a desear ser llamado por Dios al ministerio. No puede haber una aspiración más alta, porque ahí está su corazón, ahí está su tesoro. Y es interesante el capítulo 6 de Mateo, porque en el verso 33 dice algo muy importante respecto al reino de Dios. Y la pregunta que yo hago es, eso que dice en el verso 33, ¿será solo para los pastores? Mateo 6:33. ¿Será solo para los pastores lo que dice ahí? Bueno, búsquenlo, pero lo conocen todo de memoria. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Esa prioridad es solo para los pastores? No, es la prioridad número uno de todo creyente. Es para todo creyente, hermano, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es para todos los hombres, mujeres, para todos los niños, todos los que componen la iglesia de Cristo. Ahora, rápidamente, bajando una aplicación de todo lo que estamos hablando. Según Mateo 6, tu trabajo, escuchen esto todos hermanos, tu trabajo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu comodidad personal, tu auto, tu casa, todo lo que vos luches por obtener para ganar en este mundo, ninguna de esas cosas no puede ocupar un lugar por encima de lo que debe ocupar el reino de Dios en tu corazón. O sea, todas esas listas de cosas que vos podés agregar nunca pueden estar por encima de ese lugar que el reino de Dios tiene que ocupar en tu corazón. Si hay algo que está antes que el reino de Dios en tu vida, por lo que dice la Escritura, estás en pecado. Estás cometiendo un grave pecado. ¿Por qué? Porque estás violando un enorme mandamiento que está muy claro en la Escritura. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente, ponerlo prioridad número uno. Y si vos sos hombre y sos creyente y estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, escuchá bien esto. No puede haber una aspiración, no puede haber un deseo más alto que ser llamado por Dios para servir a su iglesia, para servir a su pueblo. Y acá quiero hacer una aclaración que me parece sumamente importante. Desarrollar esto implica hacer aclaraciones sumamente importantes, porque yo no estoy diciendo que si un hombre es fiel al Señor y tiene ordenadas las prioridades y está buscando siempre el reino de Dios y su justicia, yo no estoy diciendo que todo hombre que es así debe dedicarse al pastorado. Presten atención a esto.
O que todo hombre fiel debe ser pastor. O parece ser que los únicos fieles son los pastores. No, esa es una aclaración que tenemos que tener bien claro en nuestra mente. En la extensión del reino de Dios, en la obra del Señor, obviamente que se necesitan pastores, que sean fieles, no impostores. Pero también se necesitan hombres fieles, que sean médicos, que sean obreros, que sean fieles cristianos en lo que tengan que hacer, en la profesión que ellos estén desarrollando, y que tengan asimismo como prioridad el reino de Dios, más allá de su profesión. Se necesitan ingenieros fieles, se necesitan arquitectos fieles, albañiles fieles, abogados fieles, contadores fieles, tenemos ahí un contador. Y siempre dejamos afuera a los analistas de sistemas, así que yo lo agregué acá, analistas de sistemas fieles. Se necesitan analistas de sistemas fieles, que amen a Cristo y su reino. No, pero una aclaración importante, hermano. Yo no estoy diciendo, repito, que se considera fiel a un hombre que deja todo o que abandona toda su carrera, su profesión para dedicarse al ministerio pastoral. No estoy hablando de eso. ¿Por qué? Porque es Dios quien llama al ministerio. Es Dios quien determina quiénes van a ser pastores y quiénes van a ser ovejas. Esa es una aclaración importante. La Biblia, y sigo con la aclaración, hermano, no cierro la aclaración, después yo les aviso cuando cierro, pero la Biblia juzga muy duramente a aquellos que se autoproclaman o que se colocan a sí mismos en una posición de liderazgo en la iglesia y que no fueron llamados. Por ejemplo, en Jeremías 23, 29 al 32, voy a leer lenguaje actual. Jeremías 23, 29 al 32. Estoy cansado de sus mentiras y todavía se atreven a decir que hablan de mi parte. Estoy en contra de esos profetas que dicen haber recibido mensajes de mi parte y yo no les di ningún mensaje. Que dicen que fueron enviados por mí y yo no los envié. Yo no les he comunicado nada, dice esta traducción. Esa clase de mentira no le hace ningún bien a mi pueblo. Al contrario, lo conducen al error. Es dura la escritura. Este es un juicio grave para aquellos que están en un lugar que no fueron llamados. El versículo 32 de la Nueva Traducción Viviente, estoy leyendo el mismo pasaje, Jeremías 23, versículo 32. Nueva Traducción Viviente. Yo estoy en contra de los falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, estoy hablando, dice. Y en el Nuevo Testamento hay un texto más fuerte aún. Santiago 3, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es fuertísimo porque la expresión del texto original es más fuerte todavía de lo que fue traducido. Recibiremos un juicio severo. De eso es lo que está hablando Santiago. Repito la aclaración que dije antes, hermano. No estoy diciendo que para ser fieles hay que ser pastor. Eso está clarísimo. Lo que yo estoy diciendo es que los hombres, los creyentes fieles, deben ver como una honra, deben ver como un lugar de privilegio el ser apartados para el ministerio, ser llamados por Dios para el ministerio, un creyente fiel. Y si vos sos un hombre fiel, un creyente fiel, la única razón que te frena de no estar en el ministerio pastoral es porque vos estás seguro que Dios no te quiere ahí. Lo cual no significa que vos no desees, que vos no anheles fuertemente estar en ese lugar, pero no estás simplemente porque Dios no te llamó. Porque Dios no tiene ese lugar para vos. Pero el anhelo está en el corazón de cada hombre. Si no es así, el hombre tiene sus prioridades desordenadas. Un hombre fiel, que ama a Cristo, que ama a su iglesia, que tiene claro que el reino de Dios debe ser buscado por encima de todas las cosas, que no anhele estar en el pastorado, no. Ese hombre va a anhelar. Ahora, que esté o no, es porque Dios no lo llamó. Pero el deseo está. Todo hombre fiel tiene el anhelo en su corazón de que Dios lo use en el ministerio. Y no está en el ministerio porque sabe que Dios no lo quiere ahí. Y les voy a leer las palabras literales de un autor que me encantaron y yo se las quiero leer con todo el corazón. Dice: los hombres no conocemos el futuro. Presten atención a esto, hermanos, principalmente. Los hombres no conocemos el futuro. Los niños presten atención. Romeo, Renato, los varoncitos que tenemos acá.
Los hombres no conocemos el futuro y no sabemos para qué Dios nos va a querer mañana. Porque quizás Dios no quiere que hoy estemos en el ministerio, pero no sabemos lo que Dios puede querer con nosotros mañana, dice este autor. Por esa razón, los hombres creyentes debemos encontrarnos hoy trabajando en nuestras vidas para que no haya ningún impedimento en nuestro carácter, en nuestro testimonio, aún en nuestra preparación bíblica, que impida que Dios nos llame en cualquier momento. Los hombres fieles aspiran al ministerio, dice este hombre. Ellos están trabajando en este momento, en su testimonio, en su carácter, en su vida familiar, en su preparación bíblica, para que cuando Dios los llame, si Dios decide darle ese privilegio, no haya ningún impedimento para eso. Esos son los hombres fieles de una iglesia. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Cerramos la aclaración, que creo que fue claro. Continuamos con el contenido del versículo 1. Fíjense que Pablo agrega, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien anhela el obispado, el pastorado, está deseando una buena obra, está deseando un buen trabajo, dice Pablo. Pero fíjense que lo que Pablo está exaltando es la aspiración, es el deseo por la obra ministerial, no por el puesto de pastor. Eso es interesante destacarlo. Pablo está exaltando y está magnificando la obra ministerial. Buena obra desea. Pablo no está exaltando el puesto o la posición de ser pastor en la iglesia. El hombre que es llamado por Dios al ministerio, escuchen esto, siente un fuerte anhelo en su corazón, decíamos. Es fuerte, es intenso. Pero ¿saben anhelo de qué o deseo de qué tiene ese hombre? De promover el reino de Dios y de servir a los hijos de Dios. El hombre que es llamado por Dios al ministerio siente un fuerte deseo de promover el reino de Dios, porque el reino de Dios es su prioridad, de servir a los hijos de Dios. No quiere estatus, no quiere poder, no quiere dinero, no quiere riqueza, no quiere prestigio. Solo quiere servir a Cristo y su iglesia. Esos son los hombres que nosotros tenemos que orar para que Dios levante en medio nuestro. Hombres que no les importa el poder, no les importa el dinero, solo quieren servir a Cristo y su iglesia. Cristo y su evangelio han cautivado tanto la mente, la cabeza de esos hombres, que ellos solo anhelan servir al Señor y su obra. Ellos tienen un fuerte deseo por servir al Señor, por servir en la obra de Dios. Por eso cada hombre que siente este deseo, que siente este anhelo de servir al Señor en el ministerio pastoral, debe examinarse, debe preguntarse si su aspiración es desinteresada, si hay honestidad en su deseo, en ese anhelo. Si el enfoque está puesto en la obra y no en el puesto, sería la idea. Y me encanta lo que dice Charles Spurgeon. Hay un libro, una recopilación de discursos, de charlas que él ha tenido con sus estudiantes. De hecho, se llama el libro Discurso a mis estudiantes. Y Charles Spurgeon dice, si un hombre, después de un cuidadoso examen de sí mismo, descubre que tiene un motivo diferente de la gloria de Dios y el bien de las almas para escoger el pastorado, haría bien en volverse de él inmediatamente, porque el Señor llevará a mal el ingreso de compradores y vendedores en su templo. La introducción de cualquier cosa mercenaria, aún en el menor grado, será como la mosca en el bote de un gento, dice, y todo lo echará a perder. Fuerte. Tremendo, hermano. Si la aspiración de un hombre no es la de promover la gloria de Dios, si la aspiración de un hombre no es la de servir a los hermanos de la iglesia, ese deseo, esa aspiración tiene que erradicarse. Porque hay caos, destrucción después. Hay cualquier cosa menos una iglesia. Y ahora vamos a ver por qué. Porque es importante el deseo, el anhelo del hombre, el anhelo que moviliza al hombre que quiere el ministerio pastoral. Vamos a ver rápidamente unas motivaciones incorrectas para el ministerio. Por ejemplo, una persona puede querer estar en el ministerio porque él tiene una evaluación distorsionada de sus propias capacidades y de lo que es la obra del ministerio. Hay hombres que tienen una idea, un concepto de sí errado y un concepto errado de lo que es la obra ministerial. Hay hombres que se creen que saben todo, que se la saben toda, como dice el dicho.
El orgullo que tienen es tan grande que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta, muy sabios. Dice Romanos 12:3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil para los hombres, para todos en realidad. Pensar de sí con cordura. Dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, piense de sí con cordura, dice Pablo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tristemente hay hombres así, hermanos. Claramente eso es un carácter que descalifica al hombre. Por esta razón es que Dios muy sabiamente, escuchen esto, involucra a la iglesia en la selección de pastores, en el nombrar pastores. Por eso es que Pablo está diciendo, palabra fiel es esta. Presten atención, Efesios. Presta atención, Timoteo. Acá hay que ordenar drásticamente. La iglesia tiene que estar involucrada. Y Dios, en el ordenamiento, en el nombramiento, involucra a la iglesia. Y ahora vamos a hablar mucho de eso. La iglesia es la que confirma el llamado de un hombre. El genuino deseo que hay en un hombre. Porque si entre nosotros hay algún hombre que tiene el llamado y la calificación de Dios para ser pastor, ¿ustedes piensan que la iglesia no lo va a ver? O sea, si hay un hombre entre nosotros que tiene el deseo, pero también está calificado para ser pastor, ¿usted piensa que eso va a pasar desapercibido? No. Porque ese hermano, ese hombre, seguramente está sirviendo en algún área, está trabajando, está anhelando, y acuérdense lo que decíamos, anhelar es extenderse, es como extender la mano, da la idea de un esfuerzo, de trabajar para obtener algo. Entonces ese hombre, la iglesia observa que ese hombre está sirviendo, está trabajando, está activamente involucrado en el servicio de las personas. La iglesia lo observa, la iglesia ve su carácter. Dios nunca llama a los vagos al servicio, hermano. Dios nunca llama a un vago a servir en su iglesia. Dios nunca va a llamar a alguien que solamente está sentado, ¿no? Y nadie se dio cuenta del llamado pastoral de esa persona. Sorpresa en la iglesia. Y eso, yo me comprometo a decirle que eso nunca va a pasar acá, en esta iglesia. Mira, se nombró pastor a fulano y ni sabíamos que era miembro. No, eso no pasa en una iglesia bíblica, en una iglesia seria. La iglesia siempre verá lo que Dios esté haciendo en la vida de un hombre y en su carácter. La iglesia ve, la iglesia observa. Por eso que Dios sabiamente involucra a la iglesia en esa tarea. En la tarea de levantar, de reconocer pastores. Cuando la iglesia, yo ponía acá una explicación que me pega un poco a mí. Cuando la iglesia observa que el pastor tiene una actitud arrogante, ¿saben lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Tiene que agachar la cabeza? No. La iglesia debe confrontarlo con amor. Cuando vemos a un hombre que es pastor y está con una actitud arrogante, soberbia, con amor confrontarlo. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca usa a los soberbios. Dios usa a los humildes. Y si yo tengo un pastor que está queriendo desviar por ese camino, yo amorosamente voy y le digo, pues yo quiero que Dios use a mi pastor. Y él tiene que ser humilde, no los soberbios. Otra razón incorrecta por la que algunos anhelan o desean el pastorado, como dije antes, por la autoridad o la posición que conlleva el pastorado. ¿Se acuerdan? Se enamoran del puesto. Buena obra desea. Y dijimos, Pablo está exaltando la obra del Señor, la obra del ministerio pastoral, no el puesto necesariamente. Y Jesús cuando habló a los fariseos fue durísimo. Porque en Mateo 23:1, texto que ya lo conocemos y lo hemos leído varias veces en este púlpito, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Fíjense lo duro que va a hacer con los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos. El Señor Jesús está diciendo, los fariseos, todo lo que hacen es para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto. Bueno, hay una explicación muy interesante que tiene que ver con la vestimenta y todo lo que ellos se presentan ahí. Aman los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Hay hombres que anhelan el pastorado por la posición que conlleva el ser pastor. Y yo pensaba, ¿no? Así como estos fariseos, como la descripción que el Señor Jesucristo está dando de los fariseos, hay muchos supuestos pastores que les fascina estar con los gobernantes.
Hay muchos supuestos pastores que les fascinan las autoridades. A ellos les fascina ser reconocido como una autoridad en la ciudad. Les fascina estar en los lugares preeminentes. Pero un pastor de Dios, un pastor que llamó al Señor, no cautiva en esas cosas, su corazón. Otra razón incorrecta para entrar en el ministerio pastoral es un concepto raro, podríamos decir, de lo que es el crecimiento espiritual o de lo que es la espiritualidad. Por ejemplo, hay personas que piensan, o hay hombres que piensan, que dedicarse al pastorado es como una muestra, es una muestra fiel, grande, ¿no es cierto?, de que yo soy un hombre que ha crecido espiritualmente. Que yo soy un hombre maduro como creyente. Algunos hombres piensan eso, que el estar en el ministerio pastoral es signo de madurez, de crecimiento espiritual. Pero eso es errado, y la misma experiencia lo dice en la misma iglesia de Cristo. Alguien puede ser un creyente muy maduro, un creyente fiel al Señor, tal vez más fiel y maduro que muchos pastores, y ser, como dije antes, un médico, un arquitecto, un ingeniero, un analista de sistemas, un enfermero, una enfermera. El crecimiento, y escuchen esto, hermano, el crecimiento de un creyente nunca se mide por el servicio. Esto es importante. Nunca se mide por el servicio, sino que se mide por el carácter. De hecho, todas las calificaciones, los requisitos que vamos a estudiar más adelante van a ver que tienen que ver con el carácter, con lo irreprensible que debe ser el pastor en distintas áreas de su vida. Eso es lo que nos va a hablar los versículos que siguen. Pero repito, el crecimiento espiritual de un hombre o de una mujer no se mide por el servicio. Y acá ya abro el abanico un poco. No se mide por lo que vos hagas. No, se mide por el carácter. Dice 1 Timoteo 13. Tengo anotado 3, pero es 13. 1 Timoteo 13:1 dice: si yo hablara lenguas angélicas, dice Pablo, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, yo vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Dice: y si tuviera profecía y entendiese todo lo misterio y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, dice. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Fíjense, es como que claramente nunca se puede medir el crecimiento espiritual, la madurez de una persona en base a lo que hace, porque la misma escritura te está diciendo, vos podés tener todo, pero si no tenés una parte, un área sumamente importante del crecimiento espiritual, del carácter de un hombre, una mujer, que es el amor, esa área, puede hacer 1000 cosas, pero de nada sirve. Un hombre puede tener una predicación fantástica, hablando del pastorado. Un hombre puede tener una predicación tremenda, una oratoria elocuente, fabulosa. Cada vez que ese hombre habla parece que la gente queda hipnotizada porque está escuchándolo. Está ahí atento a lo que está diciendo. Pero si ese hombre es un arrogante, decíamos antes, un soberbio, no tiene amor, ¿sabes lo que dice Pablo? De nada sirve. Vos podés predicar hasta en 200 idiomas el evangelio. Vos podés predicar y la gente puede pensar hasta como que, porque es la idea detrás del texto, cuando dice lengua angélica, podés predicar como si un ángel lo estuviera predicando. Pero si no tenés amor, de nada sirve. El crecimiento espiritual de un creyente, repito, el principio nunca se mide por servicio. Hay gente que en el servicio esconde su inmadurez, hermanos. Escuchen esto, hay gente que en el servicio esconde su inmadurez y trata de tapar con el activismo, con algún ministerio, la falta de comunión con el Señor. La falta de comunión con Dios. Y lo único que mantiene firme a esa persona es una actividad ministerial. Y cuando tembló esa actividad ministerial, se derrumbó la vida de la persona. La vida espiritual, el crecimiento espiritual. Mucho ministerio, pero nada de carácter. Y eso es lo que determina el crecimiento espiritual. Nunca el servicio. El carácter es símbolo del crecimiento espiritual. Bueno, ahí, para ir cerrando estas motivaciones incorrectas. Hay personas que entran al ministerio por presión de otros. En algunos casos se da la presión de los padres. Yo pensaba en estos días, por ahí hay padres que son pastores y presionan tal vez a sus hijos de que son niños,
¿No viste que parece ser que en algunos contextos parece ser que es hereditario el ministerio pastoral? ¿Viste? Papá pastor, abuelo pastor, tío pastor, hijo pastor, nieto pastor. Como que parece ser como que hay un factor hereditario, pero a veces ese es uno de los motivos o de la motivación incorrecta para entrar al ministerio pastoral, la presión, ya sea que ejercen nuestros padres, tal vez desde niño se le presiona a alguien para que sea pastor. Bueno, yo ponía acá, me encantaría que mi hijo sea pastor, pero eso es algo que Dios llama. A mí me encantaría que sea salvo primero, que el Señor lo salve, que le dé convicción, pero si él el día de mañana dice, no, yo quiero hacer otra cosa, en buena hora es su vida. Pero nunca por presión, porque nosotros sabemos que es por llamado, no por presión. Y otra aplicación que yo ponía acá, es como que yo me ponga a ejercer presión ahora en cada hombre de la iglesia, en cada hombre, allá, en los tres. Para que después diga, mirá a Alejandro, mirá a Gustavo, mirá a Iván, pastor, yo lo puse ahí. Mirá cómo predica, mirá cómo hace, mirá. No, la presión no existe. Eso sería, Dios nos guarde. Dios me guarde a mí y nos guarde a todos, ¿no? De ejercer cierta presión, ya sea a nivel familiar, con nuestros hijos o bueno, con nuestros hombres. Está claro, hermanos, que la iglesia tiene que prestar especial atención en el tema que Pablo está abordando. La elección de pastor es un tema que tiene una importancia trascendental para que una iglesia sana, una iglesia local se desarrolle. La iglesia tiene grandes responsabilidades y por supuesto que hay motivaciones correctas para el ministerio pastoral que son las que vamos a ver con el desarrollo de los próximos mensajes. Pero simplemente quisiera, a modo ya de concluir el texto, quisiera que miremos cuáles son las responsabilidades que tenemos como iglesia para concluir ya unas consideraciones finales. La iglesia debe involucrarse, escuchen esto, incesantemente, incansablemente en oración para que el Señor envíe obreros a su iglesia. Ese es un principio con el que yo quiero, una de las conclusiones con las que yo quiero cerrar hoy. Nosotros como iglesia debemos incesantemente, no debemos parar de orar para que el Señor envíe obreros a nuestra iglesia. Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nuestra iglesia, hermanos y hermanas, necesita seriamente orar y rogar al Señor de la mies, como dice el texto, que mande obreros conforme su iglesia crece. Conforme la iglesia del Señor va creciendo, que Él levante hombres fieles, obreros fieles. ¿Por qué? Porque siempre será, la mies será mucha y los obreros pocos, es lo que dice la Escritura. La mies es mucha, más los obreros pocos. Es un patrón que siempre va a ocurrir. Por lo cual entonces nosotros tenemos que estar orando continuamente. Eso debe ser una oración constante en el pueblo de Dios, en la iglesia sana, una iglesia bíblica. Debe estar ahí en tu lista de prioridades al momento de orar. Otra responsabilidad es que la iglesia debe involucrarse en la selección de esos hombres. ¿Y cómo nos vamos a involucrar como iglesia? Usando parámetros bíblicos, usando los parámetros que encontramos en las Escrituras, que son las calificaciones que nosotros vamos a estudiar ahora, más adelante, durante los próximos domingos. Yo al principio les decía que este no es un pasaje más, es un pasaje que la iglesia tiene que estar atenta, prestar mucha atención. Y ahora bajemos un poquito a tierra. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar tan atentos nosotros? Nombramos pastor hace 1 año y pico, estamos recién comenzando. Va a llegar un momento, hermano, en que esta iglesia se va a ver involucrada en la elección de nuevos pastores. Nos vamos a ver involucrados en tener que ordenar hombres fieles. ¿Y saben qué? Es necesario que los miembros que componen esta iglesia local tengan un criterio bíblico. Por eso es importante este pasaje, que estemos atentos a full, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener un criterio bíblico, un criterio escritural, al momento, cuando llegue ese momento de que levantemos su nombre para el pastorado. La Escritura enseña que la iglesia debe involucrarse activamente en la selección de sus pastores. Porque es la iglesia, escuchen esto, la que va a recibir la bendición
o la maldición de ser guiado por esos hombres. ¿Se dan cuenta? Es la iglesia la que va a recibir el resultado de lo que va a ser esa dirección. Por eso debemos involucrarnos seriamente, tomar esto como un pasaje sumamente importante. Ustedes recordarán cuando estudiamos el libro de los Hechos en el capítulo 6, ¿se acuerdan? Surge un problema en la iglesia primitiva, comienza a crecer la iglesia y había aparentemente las viudas judías y las viudas griegas. Y aparentemente había un drama y un problema con las viudas griegas, porque ellas estaban como sintiéndose que no estaban siendo atendidas como las otras viudas. Entonces toda la congregación en sí se levanta una queja y van hacia los apóstoles. ¿Y cuál fue la recomendación de los apóstoles? ¿Ustedes se acuerdan? Yo se los voy a recordar. Dice el versículo 3. Por tanto, hermano, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos, nos ocuparemos, dice otra traducción, estoy leyendo la Biblia de las Américas. Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. O sea, lo que propusieron los apóstoles tuvo la aprobación de toda la iglesia, que era enorme en ese entonces, porque crecía el evangelio, se estaba expandiendo el evangelio y la iglesia del Señor estaba creciendo. Y estos hombres que fueron escogidos para servir a las viudas, nosotros después servían las mesas y cumplían como una especie de diaconado. Algunos inclusive hasta se atrevan a decir que este es el primer precedente que tenemos de lo que es el diaconado. En realidad estos hombres terminaron siendo tremendos siervos de Dios, tremendos hombres de Dios, porque participaron y fueron clave en la extensión del evangelio, hasta llevaron tareas pastorales. Pero quiero enfatizar la idea de cómo en el plan del Señor está involucrada la iglesia para levantar a estos hombres. Ellos debían los miembros de la congregación de esa iglesia creciente eran los que tenían que escoger o levantar a esos 7 hombres. Y la palabra final estaba en manos de los apóstoles, porque ellos eran los líderes ya establecidos. Dice el verso 6, estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, Hechos 6:6, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Fíjense la tarea de los apóstoles. Estuvieron de acuerdo, ellos impusieron las manos en reconocimiento de que realmente admitían a estos hombres para el servicio. Dice el verso 7, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. Fíjense lo que resultó todo esto, ¿no? El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Muchos de los sacerdotes y judíos se convirtieron. Nueva traducción viviente leí. Dios nos guíe, hermanos. Dios nos dé sabiduría para cuando llegue ese momento. Que tengamos que nombrar nosotros a un pastor, reconocer a un siervo del Señor. Es tremendo esto, hermano. Lucas 6:40. Es tremendo, digo, que entendamos, y voy a enfatizar esto el rato que me queda acá de mensaje, que nosotros entendamos cuál es nuestro rol, la importancia de estar atento, de ser diligente en esto. Lucas 6:40. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice, el discípulo no es superior a su maestro. Escuchen qué interesante esto. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es muy interesante, ¿saben por qué? Porque si nosotros pensamos en el desarrollo, en lo que estamos desarrollando, en el tema de nuestro pasaje, la iglesia nunca va a ser más de lo que sus pastores son. Repito, la iglesia nunca va a ser más de lo que son sus pastores. Ustedes convénzanse de eso, que esto les quede grabado a fuego en su cabeza. La iglesia siempre será una copia, escuchen esto, un retrato de lo que son sus pastores. Por eso que el Señor Jesucristo dice, cuando el discípulo es perfeccionado, llega a ser como su maestro. En el nivel donde estén los pastores, a ese nivel van a llegar los hermanos de la congregación. Es así, hermanos. Eso es totalmente cierto. Por eso nosotros debemos involucrarnos y tomar seriamente estos pasajes. Y por último, quiero hacer un llamado a los hombres de nuestra iglesia, a los hombres que estén escuchando esta predicación en algún lado, que Dios use. Los hombres fieles de esta iglesia tienen el deber, repito, de cuestionarse, lo que decíamos antes, de plantearse seriamente si Dios no los está llamando al ministerio pastoral o al diaconado, que es lo que vamos a hablar cuando cerremos esta porción, que es la porción que sigue. La porción del capítulo 3 es clave en esto, hermanos. Y el llamado que yo hago a todos los hombres es a esto, a evaluarse, a plantearse seriamente si Dios no lo está llamando al ministerio pastoral. Principalmente a los casados.
a los que somos casados, a aquellos que ya tienen una familia constituida. Todo hombre creyente, todo genuino creyente, que sea hombre sería la idea, y que ama a Cristo y su Evangelio debe plantearse eso, debe cuestionarse, debe preguntarse, ¿no me estará llamando el Señor al pastorado? Y debe trabajar, escuchen esto, activamente, o sea, debe trabajar seriamente para eliminar cualquier obstáculo en su vida, cualquier piedra en su vida que impida que Dios lo aparte para ejercer el pastorado o el diaconado. O sea, todo hombre, los hombres de nuestra iglesia deben estar trabajando activamente en sus vidas para quitar todo lo que sea quitado, erradicar todo lo que tenga que ser erradicado para que eso no impida que Dios me llame al pastorado o al diaconado. Esa es una responsabilidad de todos los hombres fieles de una iglesia, decíamos recién, cuando leíamos esas palabras de este autor. No existe en el mundo entero, hermanos, hombres, un privilegio más grande que servir al Señor Jesucristo. No existe en el mundo entero. Escuchen esto, un privilegio más grande que servir a Cristo y servir a aquellos que fueron la razón de su muerte. Puede hacer muchas cosas, pero no hay nada más grande que eso. Servir a Cristo y servir a las personas por las cuales Él murió. Podés ganar todo el mundo, pero nosotros sabemos que aquellos que están trabajando en el reino de Dios es lo más alto, es el honor más grande. Y me encanta como dice lo que dice este autor, yo quiero leérselos porque me fascina. Dice, el ejercicio del pastorado conlleva grandes penurias, conlleva grandes presiones, conlleva muchísimas carencias, conlleva decepciones, pero ningún otro oficio encierra al mismo tiempo tantas recompensas, aunque parezca paradójico. Y después sigue diciendo, un hombre fiel a Cristo y su Evangelio debe sentir pena por aquellos que no son pastores, porque esos hombres luchan y se cansan por cosas que no valen la pena, por cosas que se van a destruir con el tiempo, por cosas que a la larga no servirán de nada. Sin embargo, dice, el trabajo de un pastor tiene la tremenda recompensa de que cada gota de su sudor va a ser recompensada en el reino de los cielos. Y él va a ver el resultado de su trabajo por toda la eternidad. No hay un trabajo más grande que ser pastor, dice este hombre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que es lo más importante. 1 Pedro 5:1. Ruego a los ancianos, a los pastores que están entre vosotros. Yo anciano, dice Pedro, testigo de los padecimientos de Cristo. Dice, yo anciano, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Fíjense lo que Pedro está rogando a los pastores. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, dice el Señor. Dice la lenguaje actual, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. La Nueva Traducción Viviente, cuando venga el gran pastor, dice, recibirán una corona de gloria y honra eterna. ¿Se dan cuenta que no hay trabajo más noble, más loable que servir a Cristo y su iglesia? Amén.